del padre de la democracia, que tenía una forma muy particular de dictar sus preceptos sobre la ley, pertenece al siglo VI a.C., o sea, cuando se puede decir que surge esta gran revolución de los filósofos presocráticos, de la poesía lírica griega y de las ciencias. François de Châtelet dice: la razón tiene un lugar y fecha de nacimiento. Grecia, siglo VI a.C. Y es en este siglo donde se renueva todo el movimiento comercial con Asia Menor, o sea, con el Medio Oriente, cuando se produce una revolución cultural extraordinaria. Actualmente nos encontramos con todos los orientalistas que dicen que Occidente ha negado a Oriente. En parte es verdad, pero en parte no es verdad, porque todos los orígenes de Occidente vienen de Oriente, y especialmente de la Mesopotamia. Piensen que en la Mesopotamia ya los súmeros, estaba toda esa organización de imperios orientales que marcaron a todas las generaciones posteriores. Y en este tema que nosotros estamos hablando y que me dedico a hablar de Grecia en la antigüedad, ya figura el código de Hammurabi en el siglo XVIII a.C. O sea, piensen que la escritura también se la debemos a Oriente y que comienza con un fin netamente comercial. Empiezan escribiendo sobre las piedras con esos signos para recaudar lo que tenían de aceites, de mercado, de intercambios. Pero realmente esa revolución posterior para Occidente se produce en Grecia en el siglo VI a.C., con todas las influencias orientales en los cuales esa división Oriente y Occidente no existía. Seamos claros, esa división Oriente y Occidente podemos decir que empieza a tomar lugar cuando se separan los atenienses y los espartanos. Ya deben haber visto la película 300, que lo narra Heródoto, y que va a señalar una nueva impronta. ¿Cómo le va? Bueno, en esta cuestión vamos a ver que este Solón de Atenas va a ser realmente una mente brillante. ¿Cuál es? Pero el problema es que ahí no existían las instituciones. Entonces Solón va a decir él mismo que él actuaba por su timé, o sea, por su reputación, por su honor. La verdad es que la cultura griega es una cultura que se genera a través de la mirada del otro. Como no había quien registrase una institución, la opinión, la doxa del otro tenía una vital importancia. Y ya teníamos los antecedentes de ese nacimiento de la escritura occidental, que se las debemos directamente a los piratas fenicios. Son los piratas los que trasladaron el alfabeto, y es un señor desconocido, anónimo, el que va a colocar las vocales y va a hacer esa revolución extraordinaria, y no hay ningún registro del nombre. Fíjense que ese hombre que trastoca la historia del mundo con la escritura, no tenemos ningún registro de su nombre. Como lo dice muy bien en su libro El infinito en un junco. Vallejos, exactamente. Maravilloso libro para tener en la mesa de noche y leerlo de a poco, se lo recomiendo. Se lo recomiendo, El infinito en un junco. Cualquier cosa lo dejo para... ¿Cómo? El infinito en un junco de Vallejos, ella que es Elena Vallejos, Irene Vallejos, que es su tesis de doctorado, evidentemente, y que hace todo un análisis de la historia del libro desde los orígenes, y que habla de la biblioteca, de las bibliotecas que nos vienen bárbaras para hablar de Borges y demás, porque habla de la biblioteca de Ptolomeo y habla de los orígenes de la escritura, de cómo se va pasando de la piedra, de las tablillas, al pergamino, primero al papiro y después al pergamino. Es decir, es una maravillosa historia de la humanidad, para mí, sintetizada en la historia del libro, ¿no? El infinito en un junco. Vive en Zaragoza, tiene 43 años y es español.
Exactamente, es muy joven y muy estudiosa, y el libro es como una Biblia, parece una Biblia dentista. Yo a veces lo llevo aún por el brazo y digo que siento una dentista con esto. Pero en esta cuestión es muy poético aparte del libro, es una tesis de Alfredo muy poéticamente escrita, pero volvamos a donde estábamos, que era a ese origen del alfabeto que va a dar lugar a esa gran revolución y a esos textos que no se sabe si escribió uno o dos autores. Si fueron escritos por varios autores, sigue la discusión, pero una discusión que se llevó a cabo y terriblemente en el siglo XVIII, principios del XVIII, con personajes que nosotros conocemos porque estaba hasta Andersen, el autor de los cuentos de Andersen, del cuento popular, y al final Wolf, un alemán muy prácticamente, dice: no vamos a seguir discutiendo si Homero existió o no existió, los textos están. Los textos que nosotros conocemos pertenecen al siglo III, elaborados por la escuela alejandrina, pero ya provenían de fines del siglo VIII, principios del VII, tanto Ilíada como Odisea, aunque hay la teoría de los dos autores, ya que Ilíada y Odisea son muy diversos, y después vamos a tener a Hesíodo y después vamos a tener a Solón. ¿Por qué comienzo yo por Solón? Porque precisamente Solón, voy a volver inmediatamente para atrás, como hice a principio de año, Solón es el gran detonante de la democracia griega. Democracia que no tiene nada que ver con nuestra democracia y sin embargo está relacionada, es el origen, porque es cuando ellos empiezan a poner en el medio la palabra, es meson, en el medio la palabra, el discurso, y eso tiene que ser confrontado, discutido, analizado. Es realmente la gran revolución que representa para la humanidad la escritura. Piensen en la imprenta posteriormente, piensen ahora en la cibernética, son revoluciones apabullantes que van a transformar la historia del mundo. Entonces, Solón va a ser ese héroe anónimo que no va a beneficiar ni a los ricos ni a los pobres, que va a ser totalmente equilibrado. Algunos le atribuyen el cambio de la moneda, otros hablan de cosas, de reformas totalmente revolucionarias para el momento, que fueron, por ejemplo, condonar las deudas, porque él consideraba que cuando alguien le debía al otro se convertía en esclavo de él. Y aparte, en Grecia tenía una cuestión real. Si alguien debía al otro, finalmente terminaba pagándole con su libertad y podía ser vendido al extranjero. Entonces, Solón va a condonar las deudas, va a levantar las hipotecas, va a levantar las hipotecas. ¿Cómo? Sale desde la compra. Fue en la visita. ¿Acá? Sí. Ah, ya entendí. Las flechitas sirven para algo. Sí. Años de cultura para llegar a esto. Bueno, volviendo. Entonces, Solón va a ser una revolución total. Y lo más sintomático es que él iba a la asamblea y lo decía en forma poética. Es decir, fíjense, si vamos al término etimológico de la palabra poesía, poiesis significa hacer. Y esta cuestión era que ellos pensaban que el poeta, que el aedo, era un intermediario entre los dioses y los hombres. Es decir, el poeta, el aedo, era el encargado de cantar la gloria de los héroes, la gloria de los hombres y de los dioses. Y estaba en relación directa con las musas. O sea que había una cuestión que es bastante interesante, y acá me pueden discutir y hablar los abogados que están acá presentes, Miguelito, que está ya callado, así, directamente, que es la ley unida a lo sagrado, cosa que vamos a ver anteriormente en Hesíodo. En ese decir de Solón, hay una preocupación fundamental por lo que él llamó la eunomía. Eunomía significa el buen gobierno. El buen gobierno, que es el gobierno del orden, en el que no se beneficia ni a los unos ni a los otros, sino a todos.
Y realmente, cuando él se va, no había quedado bien ni con los unos ni con los otros, había buscado el bien común. Solón fue famosísimo, se lo considera uno de los 7 sabios de Grecia, y después su figura está unida bastante a la leyenda, pero va a ser Plutarco el que nos va a contar bastantes anécdotas en su vida de Solón, y nos cuenta que cuando Solón terminó de gobernar, empezó a viajar por el resto del Asia Menor y llegó a Mileto, donde estaba Tales. ¿Se acuerdan del teorema de Tales? Tales, que sí, exactamente. Y aparte Tales fue, se puede decir, el primer filósofo hilozoísta. Hilo de hile, materia, la vida que proviene de la materia, ¿no? Es decir, que es el que dijo, el principio de todas las cosas es el agua. Y tanto no se equivocó, porque toda reproducción se produce en medio húmedo. Aparte fue totalmente reconocido en su época, no solamente por el teorema, no solamente por este principio que ya huía de lo mítico para darle una fundamentación más teórica, racionalista, podríamos decir, a pesar de que yo considero que el mito tiene su gran racionalidad también, porque todo mito tiene un sentido evidente y un sentido oculto. Este buen señor Tales de Mileto se dio cuenta que a cierta hora del día su sombra era igual a su altura y así pudo medir las pirámides. Aparte, como tenía tanto prestigio, hizo plata también con un campo de olivares, con aceitunas, o sea que tenía una astucia comercial también. Y aparte, gracias a él, le permitieron que todos los filósofos no pagasen impuestos. Esa ha sido cuestión de hacerse amigo de Tales en esa época, ¿no? Porque cuando llega Solón a visitarlo, Solón está fascinado. Esto lo cuenta Plutarco, no sabemos si fue verdad o no, pero la anécdota es maravillosa para mí. Entonces, en un momento dado, Solón estaba allí y le pregunta por qué Tales no había tenido hijos. Y Tales no le contesta. Entonces, si se los conté, se los tengo que repetir porque me encanta esa anécdota. Entonces, Tales no le contesta, y al otro día llega un hombre que viene de Atenas y le dice que viene de Atenas y que había asistido a los funerales de un joven, que su padre estaba viajando y que no habían podido avisarle. Entonces todos estaban de lo más consternados, y Solón, desesperado, le empieza a preguntar para buscar más información, más datos, para corroborar si es uno de sus hijos o no. Bueno, la cuestión es que el pobre Solón se pasa todo el día y más preguntándole a este hombre que había llegado desde Atenas, y al otro día Tales le dice que eso no era real, que en realidad te das cuenta porque no he tenido hijos. Directamente, bueno, en esa cuestión que marca la sabiduría de otro de los sabios de Grecia, que es Tales de Mileto, vemos esa confrontación entre este hombre que avisaba que cuando no se cumplen las reglas del buen gobierno se llega a la tiranía. El término tirano en Grecia primero no tiene una connotación negativa, después sí, porque tirano sería el rey, el que ejerce el poder, y el poder podía estar amalgamado. Edipo rey en realidad es Edipo tiranos, pero después empieza la cuestión tan temible del poder absoluto que exigen los antiguos tiranos, como por ejemplo Dionisio de Siracusa, por ejemplo la tiranía en Macedonia, que vamos a ver que eso para un griego es algo tremendo, como para un griego el exilio. Para un griego el exilio es tan temible como la muerte. Entonces, en esta cuestión, y aparte les pasaron cosas tremendas cuando iban al exilio, ¿no? Pero volviendo a Solón, voy a leer el poema que está en la fotocopia, que lo deben tener ustedes en su mail, que dice lo siguiente: eunomía, que significa el buen gobierno. Piensen que este concepto va a llegar hasta nuestros días, ¿eh? Fíjense la fe de él en la ciudad y en los dioses, porque eso va a sostener toda la cuestión del ius, toda la cuestión jurídica. Si hay algo que está por encima, que es sagrado, o si realmente
basta con la ley. Es decir, los positivistas estarían en este momento en su apogeo, ¿no? En esta segunda parte. Dice Solón: no va a perecer jamás nuestra ciudad por designio de Zeus ni a instancias de los dioses felices. Tan magnífica es Palas Atenea, nuestra protectora, hija del más fuerte, que extiende sus manos sobre ella. Pero sus propios ciudadanos, con actos de locura, quieren destruir esta gran ciudad por buscar sus provechos. Y la injusta codicia de los jefes del pueblo, a los que aguardan numerosos dolores que sufrir por sus grandes abusos. Porque no saben dominar el hartazgo ni orden poner a sus actuales triunfos en una fiesta de paz. Se hacen ricos cediendo a manejos injustos, a la codicia, ni de los tesoros sagrados ni de los bienes públicos se abstienen en sus hurtos, cada uno por un lado al pillaje, ni siquiera respetan los augustos cimientos de dique. Quien silenciosa conoce lo presente y lo pasado. Y acá volvemos a una palabra clave que es dique, es decir, la justicia intertribus, la justicia entre nosotros, ¿no? Dique. ¿Cómo? Tenemos de todo, estamos hechos unas bacanas. Esto es como el tango, pelando una bacanada. Bueno, quien silenciosa conoce lo presente y el pasado, y al cabo del tiempo en cualquier forma viene a vengarse. Entonces alcanza a toda la ciudad esa herida inevitable, y pronto la arrastra a una pésima esclavitud que despierta la lucha civil y la guerra dormida, lo que arruina de muchos la amable virtud. Acá no está la palabra virtud, pero la palabra que corresponde a virtud, que es la virtus romana, en Grecia es la arete, la excelencia. Es decir, esta es una cuestión fuertísima en la paideia griega, en la educación, en la cultura griega, la búsqueda de la arete, la búsqueda de la excelencia, que es lo que después va a hablar Platón cuando habla de esta cuestión que nosotros llamamos rol, ¿no? El cumplir cada cual con aquello que le corresponde, de la mejor manera posible. Sigue, lo que tiene aparte fuertísimo Solón es el sentido de polis, de ciudad-estado, que lo que le pasa a uno nos pasa a todos, les pasa a todos, ¿no? Porque no tarda en agostarse una espléndida ciudad formada de enemigos en bandas que solo los malos aprecian. Mientras esos malos van rodando en el pueblo, hay muchos de los pobres que emigran a tierra extranjera, esto es lo que le comentaba antes, vendidos y encadenados con crueles argollas y lazos. Es decir, la deuda, piensen en estas cuestiones, cómo se han gestionado las deudas a lo largo de la historia. Piensen en los ingleses, los grandes literatos que estuvieron por ahí presos porque tenían deudas que no podían pagar, Entonces, así la pública desgracia invade el hogar de cada uno, y las puertas del atrio entonces no logran frenarla, sino que salta el muro del patio y encuentra siempre, incluso a quien se esconde huyendo en el cuarto más remoto. Impresionante, como si en otro concepto te está diciendo esta cuestión que les decía antes, que lo que les pasa a una sociedad les pasa a todos, no a unos pocos, ¿no? El sentido comunitario de la culpa, ¿no? Bueno, acá hay otro término que es la equivocación, ¿no? Que no hemos hablado ahora y que no habla Solón, que es el término hamartía, que lo vamos a volver a ver cuando veamos, lo vimos en el primer semestre cuando abrimos la tragedia griega. La hamartía es lo que los griegos traducen como la equivocación, el error. Somos humanos, vamos a cometer hamartías, es decir, nos vamos a confundir. Pero el cristianismo al mismo término lo traduce como pecado. Fíjense qué diferencia. Una cosa es equivocarse y otra es pecar. En el uno tenés que meter el error, en otro tenés que salvar la culpa, salvar la falta. En esta cuestión sigue Solón. Mi corazón me impulsa a enseñarles a los atenienses esto,
que muchísimas desdichas procura la ciudad del mal gobierno, y que el bueno lo deja todo en buen orden y equilibrio, y a menudo aprecia a los injustos con cepos y grillos, alisa asperezas, detiene el exceso y borra el abuso, y agosta los brotes de un progresivo desastre, endereza sentencias torcidas, suaviza los actos soberbios y hace que cesen los ánimos de discordia civil, y calma la ira de la funesta disputa, y con buen gobierno todos los asuntos humanos son rectos y ecuánimes. Esto lo escribió hace 2600 años. Bueno, fragmento 4D. Lo advierto, y en mi ánimo se asientan las penas al ver que la tierra más vieja de Jonia declina a la codicia de la plata y el excesivo orgullo. Pero vosotros sosegad vuestro audaz corazón en el pecho, vosotros que llegasteis al hartazgo de bienes sin cuento, y someted la ambición a medida. Acá estamos en otra cuestión que es clave, ¿no? Que es todo según medida. La cultura griega es una cultura del ariston metron, del todo según medida, que combate totalmente la hibris, que también la vimos, la hibris, la desmesura, el exceso, la soberbia, el querer actuar más encima de lo que corresponde. En esta cuestión vamos a ver que es clave la contención de la hibris y la búsqueda del equilibrio. Es decir, esta frase de todo según medida va a aparecer a lo largo de toda la cultura griega, ¿no? Y fíjense que por eso uno de los principales representantes va a ser el dios Apolo, porque es el dios del equilibrio, es el dios flechador, el dios distante, Y su oponente, con el que voy a terminar hoy, es Dionisos, el dios del exceso, el dios de la hibris, pero que también comparte el panteón griego, Seamos claros. Pero vosotros sosegad vuestro audaz corazón en el pecho, vosotros que llegasteis al hartazgo de bienes 50, y someted la ambición a medida, porque ni nosotros vamos a ceder, ni os va a salir todo favorable, pues muchos malos son ricos y hay buenos muy pobres, pero nosotros no vamos a cambiarles la riqueza por nuestra virtud, porque ésta está firme siempre, y los dineros ahora uno y luego otro los tiene. Bueno, les decía que él había sido totalmente equilibrado, que no había beneficiado, como pensaban algunos, a los más ricos de Atenas ni a los más pobres, sino que había buscado realmente un buen orden, un buen gobierno, lo cual es bastante difícil en todas las épocas, y habla en un momento dado del ajuste. Parece raro esto. Yo se me acuerdan que les dije que iba a volver a Solón, ¿no? Pero parece escrito para nuestros días, para decir, cuando una persona inteligente eso lo convierte en un clásico, ¿no? Trasciende su época. Hay que recordar, como les puse en esta fichita también, ciertas palabras que son claves. Una es themis, orden. Themis significa orden y es que nada de lo que afecta al hombre escapa al imperio de Themis, escapa al imperio de orden. Por lo tanto, es el fundamento tanto religioso como moral de toda sociedad. Porque sin ese principio, si no hay una organización, un orden, se produce el caos. ¿Se acuerdan de la película Ensayo de Orquesta de Federico Fellini? Esa película maravillosa que estaba toda la orquesta en una pequeña capilla y de pronto empiezan a pelear y sucede muchísimas veces como con la violencia, que uno sabe dónde empezó, dónde comenzó todo y de pronto rompen en su pelea, en sus gritos, en su furia con los instrumentos y demás, la armonía, la estructura de la capilla que se viene abajo. Después Fellini puso, como en la comedia aristofanesca, una serie de principios. Claro, Italia ya había vivido el fascismo, entonces lo acusaron al pobre Fellini de fascismo. Y lo que Fellini estaba diciendo es que tiene que haber una organización, que no puede ser un laissez-faire, un vacío,
porque si no una sociedad se viene abajo. Y piensen que Italia tuvo el gran problema del fascismo, que había quedado, se puede decir, después de Alemania, en el peor lugar de Europa, debido a Mussolini y todo el fascismo italiano. Pero que los van a reivindicar van a ser los cineastas italianos. El neorrealismo italiano. Exactamente, Roma, Città Aperta, más todo ese maravilloso neorrealismo italiano que nuestra generación tuvo el placer de disfrutar. Miren todo lo que se pierde de otros chicos. ¿Cómo? El príncipe de la Pelusa, la descomposición. Exactamente, precisamente de lo que... Claudia Cardinale y el joven bello de Roma. Vos estás hablando precisamente de Gattopardo, de la obra de Lampedusa, la maravillosa película con Alain Delon, Claudia Cardinale, ¿cómo? Y la cuestión del gatopardismo, las cosas tienen que cambiar para que sigan igual. Por ejemplo, a través de la descomposición siciliana, la rosa marchita, el baile, bien marcado entre la nobleza y el campesinado que estaba más atrasado que el resto de Italia. Sí, pero aparte de eso también es una joya la obra de Lampedusa, porque aparte de esa cuestión tan política de las cosas tienen que cambiar para que sigan igual, a nivel familiar y a nivel político, está esa mirada ante la muerte de Lampedusa, mirando el cuadro donde él se ve morir, o mirando la fiesta a los chicos, fue el vals más largo de toda la historia del cine. ¿Se acuerdan cuando Burt Lancaster baila ese vals impecable con una bellísima Claudia Cardinale, que es la representante del materialismo, de la plata que necesita el personaje de Alain Delon, que no tiene un peso, que están todos fundidos, ¿no? Y la otra, Muerte en Venecia, a través de Mahler. El ejemplo de Mahler, la decadencia de Mahler, la enfermedad, la peste. Muerte en Venecia, cuando cae al final entre los pozos de Venecia y se empieza a correr la tintura del gran actor inglés excepcional. Dick Bogart. Maravillosa película también, pero situada en otra época, en la época de la peste, en este lugar al lado de Venecia. ¿Cómo? En el Lido de Venecia. En el Lido de Venecia con Silvana Mangano y con Tazio, ese chico bellísimo, que es bastante autobiográfico. Es bastante autobiográfica porque Thomas Mann, los Mann han sido bastante especiales. Es un eufemismo para decir que fueron terribles los Mann, ¿no? El hijo de Thomas Mann y todo, él gana el premio Nobel de Literatura y esta obra es una obra maestra. Sí, a Suiza y ya va anunciando a los del nazismo que está renunciado en el huevo de la serpiente de Bergman. Exactamente, y que era un film extraordinario, pero en esta cuestión estamos hablando de distintas épocas, así directamente, de muy distintas épocas que marcan todas las instancias del poder en Europa, ojo, las distintas guerras y todos los sufrimientos de las guerras. Yo una vez le preguntaba a un polaco, ¿por qué le digo, ustedes siempre están empezando la guerra? Y me dice, porque estamos en el medio de Europa. No, es verdad, Juan. Volviendo a esto, el fundamento de la dique, Temis designa el derecho familiar y dique es el derecho entre las tribus. Eso que les quede claro. La diosa Temis, que es hija de los dioses primordiales, de Uranos y de Gea, es la segunda esposa de Zeus. La primera esposa de Zeus fue Metis, la inteligencia astuta, la inteligencia artera. Como Zeus sabía que, según las profecías, que uno de los hijos de Temis lo iba a destronar, estas cuestiones de poder son tan viejas como la mitología, se la devoró. Y como todas las cosas que uno devora, adquirió las aptitudes de Metis para gobernar, o sea, la inteligencia astuta. Lo primero que indica la mitología, la primera esposa de Zeus, es Metis, la inteligencia astuta. Si vos no sos inteligente con astucia, no podés gobernarte, estaría diciendo la mitología griega, ¿no? Y la segunda esposa de Zeus es Temis. Después tiene un montón, ¿no? Y cada una marca un ancestro, ¿no? Había una serie norteamericana que era más o menos así, que ella se aguantaba todo con
poder, ¿no? Pero en segundo lugar está Temis, que junto con Zeus es padre de las Horai, o sea, de las estaciones, y es hija de las Moiras, de las diosas del destino, de aquellas que encierran el tejido de la vida de cada uno y el corte, Cloto, Láquesis y Atropos. Entonces, en esta cuestión es el orden, y va a estar ligada Temis a las leyes, a la justicia, a las sentencias de los jueces, a las temistes. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sigo. ¿Los dioses primordiales hasta dónde serían? ¿Cómo? Los dioses primordiales, ¿a dónde En el origen, eso es después de la cosmogonía de Hesíodo. En el origen era el caos, el espacio infinito, indefinido. Algunos lo traducen como infierno, no, es caos, el espacio indefinido, no hay nada, es un abismo. La primera discriminación que se produce es Gea, la tierra, que es Gaia, de ahí viene el término geografía y todos los términos geológicos, que significa tierra. E inmediatamente nacen Eros, que ahí no es todavía el dios del amor, sino que es un principio generador, el deseo sin el cual nada es posible. Entonces tenemos el caos primordial, Gea, Eros, acá principio generador, el ego, que son las tinieblas, lo oculto, lo que no se ve, y Nix, la noche, que acá es fantástico porque meten todas las cosas negativas, las enfermedades, la muerte, el sueño, ¿no? De Gea surgen Urano, los gigantes, las montañas, y Ponto, la ola, el mar, los mares. Que ahí no es todavía Thalasso, el otro término que se le da al mar, que es el mar controlado, organizado, el mar que no puede ser pirateado porque hay alguien que lo está controlando, que es lo que se destacó en la isla de Creta, la thalassocracia, el poder del mar. Ellos dominaban el mar, controlaban que no hubiese piratería, lo dirigían. Pontos aparece en la película de Almodóvar, Julieta. Es el mar de la aventura, donde te puede pasar de todo, positivo o negativo. Bueno, estos son los tres hijos de Gea y Urano. De acá, de Gea y Urano, nacen tres grupos de hijos: los titanes, los cíclopes y los hecatonquiros. Fíjense que es una distribución perfecta del mundo, porque los titanes son 12, 6 varones y 6 mujeres. 6 varones y 6 mujeres. Seo, Hiperión, Japeto, después Rea, Temis, Mnemosine, Tebe y Rea, la última. Y el más joven de todos es Cronos. Los cíclopes son 3, que son los de un solo ojo, Kiklos, que son los laburantes, se puede decir de ahí. Y después los hecatonquiros son los monstruos con 50 brazos y 50 piernas, que son el ejército, el brazo armado. Fíjense que hay una organización. De estos titanes tenemos a Cronos y Rea, que van a dar origen a Zeus y todos los demás dioses. Era Zeus Demeter. Y acá ya entramos en la primera generación de dioses. Generación de dioses. Esto, no puedo seguir para este lado porque nos vamos hasta Afrodita, hasta un origen y demás, y nos terminamos mal. Tenemos la semana que viene siguiendo con esto. Cualquier cosa me lo preguntan, si tienen alguna duda, y si puedo se la contesto. Pero en esta cuestión, acá es la considerada la primera generación de dioses, serían Cronos y Rea, y después de los hijos de Cronos y Rea sería la segunda generación, Zeus y Hera. Cuando Cronos, instigado por su madre, castra a Uranos, vieron que Lorena Bobbitt no es nada nuevo,
Cuando Cronos lo castra, de la sangre de Urano nacen las Eriñas, las diosas de la venganza. Y del esperma de Urano, errando por el mar, es uno de los orígenes de Afrodita que Botticelli va a representar en el Renacimiento. ¿Cómo? La primavera. No, el nacimiento de Venus. La primavera es el otro. Sí. Y después vamos a ver que Urano queda reducido a un mero papel de adivinador, ¿no? Pero de los titanes van a tener la titanomaquia, que es la lucha por el poder. Zeus había Cronos, como también se los devoraba a sus hijos. Acá está el cuadro de Goya, de Saturno devorando a sus hijos. Es decir, en realidad el cuadro de Goya los desgarra. Saturno, Cronos, los devoraba. Devorar cuando uno traga entero, realmente, ¿no? Y cuando Zeus, es decir, Rea, aliada con Gea, como Cronos se devoraba a todos los hijos, van a inventar una trampa y envuelven una piedra, y Cronos, ya era el más chico, Zeus, lo devora, diciendo que ha devorado a su hijo, y Zeus se cría en la isla de Creta. Dicen, no sabemos si es verdad o no, y según un historiador dice que los cretenses son muy mentirosos, pero puede ser, y se cría entre los cantos de los juguetes, y cuando llega a la edad adulta es ahí que empieza la titanomaquia, que el mito de la titanomaquia sería la explicación de las mutaciones terrestres. Es decir, las transformaciones de la Tierra estarían explicadas mitológicamente por las batallas de los titanes por el poder. ¿Vamos hasta acá? Bueno, volvamos. Entonces, acá estaría la segunda generación, Cronos, que va a ser a su vez destruido por esto, porque ahí Rea y Gea le dan un líquido vomitivo a Cronos, y entonces todos los demás lo ayudan en esta batalla, y al final se reparten en el mundo los tres hermanos: Zeus con el rayo, la tierra; Poseidón, el mar, con el tridente; y Hades, el mundo del más allá. ¿Vamos más o menos? Esto es una síntesis exclusiva de esto. ¿Se acuerdan cuando resume el Lerú? Si le decimos chico resume el Lerú, no nos va a mirar como qué buen recurso que fue, extraordinario. Bueno, entonces tenemos acá que las cemistes son fallos judiciales. Fallos judiciales que venían como un recetario, eran como que ya estaban dictaminadas, y también tenían su origen mitológico, porque se lo atribuían a los reyes cretenses, a Minos y a Radamante, que los van a encontrar en el Hades. Después, el que no tiene ley, donde no hay genos, fíjense que esto es bastante interesante, esto lo dice el lingüista Emile Benveniste, donde no hay genos, donde no hay sociedad humana, ahí esos personajes son afemistes, es decir, no tienen leyes, no tienen ley para convivir. Y esto lo vamos a ver perfectamente cuando Odiseo va a la isla del Cíclope. Ellos viven y no cultivan la tierra, sino que sacan los frutos de la tierra naturalmente, los animales y demás. No hay un orden, no hay una organización. Y lo fantástico es que el mismo Homero nos termina diciendo, cuando los describe, que no se destacan por su identidad, no se diferencian. Dice, no se ocupan de los otros, dice Homero en la Odisea, no saben de los otros. Es decir, no saben vivir en sociedad. Por eso Odiseo siempre se presenta no es un ataque de orgullo ni demás, sino con su identidad, con quién es, con su mundo, como diciendo, pertenezco a una polis, pertenezco a una sociedad, pertenezco a un mundo. No soy un cíclope, no soy alguien que no sabe. Precisamente el cíclope, ya que vamos a terminar hoy con Dioniso si llegamos, el cíclope se despide, se emborracha. Es decir, Odiseo logra triunfar contra todo el Polifemo por el vino que le da, que era mucho más rico que el que tenía Polifemo, ¿no? Y acá está la cuestión de la medida alcohólica, ¿no? Es decir, un vino para disfrutar o un vino para derrotarte, ¿no? Entonces, después tenemos la dique. La dique es la
que regula las relaciones entre familias, o sea, la que nos corresponde a todos como organizaciones tribales, como distintas sociedades. Esa dique es la que va a mostrar la autoridad en lo que debe ser. Es decir, va a mostrar la autoridad en lo que se debe decir. Es la prescripción imperativa. Esto tiene que ser de esta manera. Y varía, por supuesto, cambia. Yo les he dado después, más adelante, en el primer semestre, toda la tragedia griega, porque vamos a ver que ese concepto varía dentro de una misma tragedia. En esta cuestión vamos a ver que en un primer momento, acá en esta dique, no está incluida la noción ética de justicia, tal como nosotros la entendemos. Eso se lo debemos a los romanos también, al código, y también al Imperio Romano, al código Justiniano y demás, bueno, después a la opinión. Pero no está la noción ética de justicia tal como nosotros la entendemos. La dique es invocada para poner fin a los abusos, y esta fórmula se convierte en expresión de justicia misma. Piensen que la dique se identifica entonces con la virtud y con la justicia, y el que tiene dique es el dikaios, el justo, que paralelo a dique vamos a encontrar el latín ius, que significa la ley. Pero allá acá estamos con el mundo latino, la ley. ¿Cómo? La ley. Que se traduce por el derecho, ojo, es decir, ius. Bueno, entonces, eunomía está marcando el buen gobierno. Después de hablar de Solón, en esta primera instancia, porque para mí Solón es clave, el que va a marcar todo este principio, Rodríguez Sagrado, mismo el gran estudioso español, cuando habla de los orígenes de la democracia, lo coloca primero a Solón. Solón es clave. Frankel en Poesía y Filosofía en la Grecia Antigua también habla de Solón, es decir, un hombre totalmente reconocido, que marca la cultura occidental. Pero tendríamos que volver a Homero, y volvemos a Homero en la Ilíada y la Odisea. Habíamos visto, yo voy a después a pedirle a Javier si puede juntar, todos ustedes tienen los PowerPoint, porque yo los quise mandar por correo, pero había uno sobre la balanza del destino y otro sobre la furia de Zeus. Voy a ver si Javier los puede poner en la página para que ustedes lo puedan bajar directamente de la página, por si a alguno no le faltaba. Cuando hablamos de la balanza del destino, precisamente hablamos de esa balanza del destino que aparece 2 veces en Homero. Primeramente en el canto octavo, cuando el dios Zeus ve que los ejércitos aqueos y troyanos se están peleando, toma la balanza y pone en el platillo un símbolo de los aqueos y de los troyanos. Y cuando la balanza, el platillo de los aqueos desciende, vemos que en toda la primera parte los aqueos pierden. Vuelve a aparecer esta balanza en el canto 22, cuando tienen que pelear Aquiles y Héctor. Zeus vuelve a colocar en la balanza a Aquiles y a Héctor, y cuando el platillo de Héctor desciende, tanto Zeus como los demás dioses, aún los dioses protectores de Héctor, lo abandonan. Fíjense que esto es muy interesante. Esta balanza ya viene de la balanza egipcia, de la balanza de Osiris. ¿Cómo? ¿Cómo? Como los pesaban. Exactamente, que ponían en los 2 platillos del muerto, Anubis los trasladaba, y entonces le sacaba el corazón en un platillo, ponían el corazón del muerto y en el otro una pluma. Entonces iban consultando, estaba la diosa Mat, la diosa de la justicia, e iban consultando, y si el corazón se iba agrandando, o sea, si pesaba más que la pluma,
ese muerto era condenado y se perdía. En cambio, si el corazón era más chico, más leve que el peso de la pluma, era considerado como, diríamos nosotros, como un espíritu bueno, como un dios bueno. Bueno, también en los mayas, los aztecas, los toltecas. no. 5.000 años de Egipto Sí. sí son casi paralelos que tuve en el Museo Nacional de Antropología y en el Cairo. Y dice, usted ya estuvo acá en el Cairo, yo no había estado nunca en el Cairo, era la primera vez. Y se da paralelo, es decir, cómo sacrificaban, si ganaban el fuego de la pelota, que era sacrificado también, pesaban el corazón y las plumas. Y el que ganaba era sacrificado. No se sabe eso. Sí, sí. No se sabe si es el que ganaba o el que perdía. No el que ganaba. No se sabe. Te Perdió, digo porque lo he leído todo el Popol Vuh y lo he leído nuevamente. No, pero no se sabe así como que el que ganaba era sacrificado. Y las pirámides a la consolación le abrían el tórax así y sacrificaban el corazón. Y es paralelo 5.000 años en el mismo. Lo que te estoy diciendo, todo el sacrificio humano es real. El sacrificio también no es paralelo porque la etapa de los pueblos precolombinos es posterior. Sí, pero lo que tampoco en Egipto. En Egipto tenés total razón. Pero la cultura precolombina se está investigando todavía si el que ganaba el partido de la pelota era el sacrificado o si era el que perdía. Eso es lo que estoy diciendo. No se sabe. No, en Guatemala no. En Guatemala que está toda la cultura maya. El origen de la cultura maya, los mayas son los verdaderos, los guatemaltecos puros. Y lo peor es que todavía no se puede investigar totalmente, porque precisamente vos te das cuenta, si estás en Guatemala, que es una pirámide, las calles son en círculos, son elípticas, pero esta cuestión de los mayas, que es una cultura superior y que no se sabe también totalmente por qué desapareció. Por eso te digo, tienes un tiempo, vías de investigación y son cosas carísimas hoy en día, desgraciadamente. Hay un chico que descubrió que, a diferencia de las culturas europeas, las culturas originarias americanas se hicieron en relación con las constelaciones. Todas las culturas europeas están hechas al lado del río y los mares. La única cultura que está al lado del mar es la que encontramos las ruinas de Tulum, en Yucatán. Pero te digo porque yo también es una cultura que yo he estudiado bastante, pero no me animo a hablar tanto porque no la he estudiado profundamente. Pero tengo hasta las constelaciones, un librito dificilísimo, ya claro. Pero son culturas apasionantes, pero que no se sabe y que tienen otra concepción del tiempo, lo cual es fundamental. El tiempo circular, el tiempo que se retoma. Sí, pero no son lo mismo. Digo, porque justamente estoy leyendo Borges y Borges así te lo da bastante claro y con lo único que se mete es en la escritura del dios con los mayas. Pero es bastante complejo porque aparte eran un montón de tribus. Entonces está la batalla entre ellos, que también pasea también entre los griegos, seamos claros, y que los dos se han corroborado, aún para los europeos que se arrancaban las vestiduras, los sacrificios humanos. Los sacrificios de los que hablaba Homero, es decir, sacrificios humanos tienen hasta ahora todos los que vengo conociendo, los nabateos en Petra también, ¿no? Está el mármol que decía los sacrificios. Pero en esta cuestión, ya me perdí por dónde iba, está la cuestión de que el justo es algo que corresponde a todas las sociedades. Es decir, que está equilibrado por las clases superiores, por los sacerdotes y por los dioses. Ojo que tenés gran parte de razones, no te estoy contradiciendo, te estoy diciendo que hay cosas que todavía se están investigando. Bueno, han vuelto a investigar también si realmente Schliemann descubrió Troya y si la guerra de Troya existió o no. Entonces son cosas que están ahora en el tren de la discusión, pero que fueron para Occidente concebidas como tales. Entonces, en esta... No, está en duda. Averiguarlo bien, te digo Ciro, porque estoy segura, porque te traigo la bibliografía si querés. Porque ¿cómo? Han dicho como una definición con lo del proyecto. ¿Por qué se ha vuelto como a investigar? ¿Cuál es la duda que se plantea en este siglo? Bueno, sí, pues yo los estudios antropológicos, arqueológicos, de ver cuál es la razón. Nosotros, por ejemplo, acá la hija de una amiga mía, la hija de Susanita Cándido, está investigando todas las ruinas de Santa Ana, acá en el norte, que es apasionante. Es decir, nosotros conocíamos siempre las ruinas de San Ignacio Miní, acerca de la casa de Horacio Quiroga y demás.
Victoria Roca ha hecho una investigación interesantísima. Hay una rosanina que está estudiando y todos los estudios arqueológicos. Y si vos vas a Creta, vas a ver que todavía te encontrás con el señor con pinta de científico inglés que está con el alumno investigando y que a nosotros nos parece hasta fuera de época. Y en México también. Y vos has hablado precisamente, y muy bien hablado, de una joya que es el Museo Arqueológico del Distrito, que es realmente apasionante. Pero México es, primeramente hay un montón de etnias, y hay etnias alcarcas, las cuales uno son los olmecas, la famosa cabeza esa maravillosa. Los toltecas, los olmecas. Exactamente, pero los mayas Y ahora están... que vos dijiste eso del mar, está, porque vos tenés en Creta, yo también, 2 veces estuve en la villa, y está reconstruido, por supuesto, el palacio con las olas, están todas pintadas y en forma organizada, digamos, porque las olas son irregulares, no están así. Pero mira el dominio del mar, viste, en el fondo de las olas que estaban ahí. Yo te quiero decir una cosa. El mar organizado, ¿verdad? Sí, pero te voy a decir una cosa. Lo de Creta es una magnífica reconstrucción inglesa. No, pero déjame terminar. Lo de Creta es una magnífica reconstrucción inglesa, te digo porque mi socia, que fue con su marido que era ingeniero, le decía, esto es reconstrucción. Donde están las ruinas intocables y gracias a la naturaleza en Encira, en Acrotiri, en la isla de Santorini, porque fueron conservadas por la lava volcánica. Lo de Creta, que Arthur le una pregunta. Sí. A los compañeros, ¿dónde quedó la hoja que hay que firmar? No sé. Muy pragmático. Sácate, ¿qué viene ahora? Soy la madre de un antropólogo. Bueno, en esta cuestión, volvemos a la Odisea. En Ilíada estaría la cuestión de las balanzas, que proviene de Egipto, y que ya viene y se remonta a los súmeros, y que se remonta no solamente a los súmeros, sino que se remonta a toda la cultura babilónica con Hammurabi en el siglo XVIII a.C. Entonces, en esta cuestión vemos la intersección, que lo que he estudiado muy bien esto en la escuela francesa, Jacqueline de Romilly. Bueno, en esta cuestión vamos a ver que también nos llevaría a la furia de Zeus. La furia de Zeus se produce cuando los hombres no cumplen con la justicia. Y en esta furia de Zeus, cuando no se cumple con la justicia, es decir, cuando el hombre cae en la hibris, va a ser castigado. Los griegos no le dieron, cuando digo griegos digo los helenos, en realidad, y cuando digo helenos quiero decir una denominación posterior que abarca las tribus helénicas. Piensen que cuando van a atacar Ilíada, según lo describe Homero, son un montón de tribus, de las cuales Aquiles es el jefe de los mirmidones. Y en esta cuestión, acá Zeus es terrible y dice en un momento dado que aquellos que no cumplan con la dique, que aquellos que no cumplan con la justicia, les va a deshacer el seso como el vino cuando se derrama. Realmente. Entonces, en esta cuestión, siempre la ley ha estado unida a las sociedades humanas, a los orígenes y a lo sagrado, respaldada por los dioses, respaldada por los dioses. De ahí que llega esta discusión hasta nuestros días. Miguel, allá yo te miro así, te invoco, Miguel, directamente, porque es una discusión de hasta qué punto está la sacralidad de la ley natural o hasta qué punto es la ley, el positivismo, lo que impera, ¿no? En esta cuestión, pero no nos vamos a ir ahora en esa discusión, en esta cuestión vamos a ver que Zeus va a condenar a Sísifo, por ejemplo, en el mundo del Hades, por la querer desafiar a la misma muerte. Va a condenar también al Hades a Tántalo por haber codiciado a Hera, lo va a convertir en una rueda. Fíjense que las relaciones del castigo son magistrales, es decir, las imágenes que se representan, porque Sísifo, que ha querido desafiar a la muerte, tiene que llevar la roca hasta la cima de la montaña e inmediatamente vuelve a caer y la tiene que volver a llevar, como diciendo que es lo que va a dar lugar a la teoría del absurdo
de Albert Camus en ese magnífico mito de Sísifo. Alguna tarea que es la tarea de la humanidad, ¿no? Volver a vivir y tratar de llevar hasta la cima para saber que no podemos evitar la muerte, ¿no? Sísifo es una historia bastante particular, desafió 2 veces a la muerte, le engañó y así fue condenado finalmente a esta tarea, ¿no? Pero realmente era un hombre inteligentísimo, porque había engañado hasta a Tánatos, ¿no? Y Tántalo, privilegiado de los dioses, había pretendido algo que un hombre no puede pretender, que es amar a una diosa. Y esto es bastante interesante, porque lo vamos a ver ahora cuando hable de Dionisos. Cuando el humano pretende llegar a lo divino, inmediatamente, en algunos casos, en muchos casos de la mitología griega, se quema, se incendia, no puede ver la divinidad. Es decir, como que el hombre no puede aspirar, no puede pretender al absoluto. ¿Se acuerdan del mito de Ícaro? Cuando Ícaro cae porque voló demasiado alto, fascinado con el sol y se hundió en el mar. Bueno, había un film de Yves Montand, El Comicas, que vos no podés pretender llegar más allá porque sos destruido. Y los dioses griegos tienen esa facilidad. Bueno, y después tenemos otra gran figura que es Hesíodo. Hesíodo, acá se los puse clarísimamente, Hesíodo es el que va a hablar de los veredictos justos. Y Hesíodo escribe 2 libros, y aparte tenemos por primera vez la firma, la esclavísima, que pone Hesíodo en el texto, lo cual marca una identidad autoral, cosa que en ese momento no existía. Es decir, Homero nunca dice soy Homero, soy un copista o lo que sea. En cambio, Hesíodo, no solamente eso, sino que en su teogonía tiene lo que en la Biblia va a aparecer como apariciones divinas. Es decir, como apariciones divinas porque dice que las musas se le aparecieron cuando él estaba y le empezaron a dar todo el canto de la teogonía, el origen de los dioses, que es lo que, la cosmogonía es lo que yo les dice acá. Esto es Hesíodo también, Hesíodo tiene ese libro de origen de los dioses que si quieren estudiar mitología, léanlo. Hay que material de enano, porque Hesíodo después tiene tantos dioses que te agota. Vos una vez me hiciste un cuadrito maravilloso, vos me regalaste un cuadrito maravilloso que habías hecho vos, sí, y que completó el que había hecho yo, ¿qué? Te agota. Sí, porque después sabés de qué era Dios, empezás así realmente te agitarás, ¿no? En un momento dado. Pero tiene el libro, que es Trabajos y Días, que en realidad es una protesta ante su hermano Persés, que lo había querido reventar con la iglesia, sí que lo había reventado, acomodándose con jueces y todo, la cuestión es entonces, él le escribe a Persés y le enseña, no solamente un poema didáctico, sino que habla de las claves, ¿no? Dice, sé honesto, sé trabajador, sé justo, le dice directamente, ¿no? Es decir que, y aparte le da el mandato, trabaja, le dice, sé justo y no tengas soberbia. Acá está la cuestión de la gimnis, Esta cuestión de la contención griega es tremenda en todos los casos, Es decir, por eso les digo que es una cultura de la sofrosine, de la armonía, del equilibrio. Hesíodo dice, para aquellos que dan veredictos justos a forasteros y ciudadanos y no quebrantan en absoluto la justicia, su ciudad se hace floreciente y la gente prospera dentro de ella. La paz nutridora de la juventud reside en su país y nunca decreta contra ellos la guerra espantosa Zeus de amplia mirada. Jamás el hambre ni la ruina acompañan a los hombres de recto proceder, sino que alternan con fiestas el cuidado del campo. La tierra les produce abundante sustento y en las montañas la encina está cargada de bellotas en sus ramas altas y de abejas en las del medio. Las ovejas de tupido vellón se doblan bajo el peso de la lana. Las mujeres dan a luz, niños semejantes a sus padres y disfrutan sin cesar de bienes. No tienen que viajar en naves y el fértil campo les produce frutos. A quienes en cambio solo les preocupa la violencia nefasta y las malas acciones, contra ellos el crónida Zeus de amplia mirada decreta su justicia. Muchas veces
Hasta toda una ciudad carga con la culpa de un malvado cada vez que comete delitos o proyecta barbaridades. Trabajos y días, versos 214, 243. Este texto tiene el mito de las edades, que yo se los nombré apenas la otra vez, que es un mito muy interesante porque pone la edad de los hombres de oro, la edad de los hombres de plata, la edad de los hombres de bronce, y entre medio coloca la edad de los héroes. Acá es donde entramos a jugar los pobres humanos, ¿no? Piensen que los héroes son humanos, tienen la muerte, pero son figuras destacadas que se conservan en la memoria colectiva, que responden a una tradición y que son reconocidos por los aeros. Y después coloca la edad de hierro, que es la edad de la, se puede decir, de la degeneración, la edad del hambre, las peleas, de los odios, que Hesíodo dice que es su edad y en la cual nosotros permanecemos, francamente, para que nos vamos a engañar, ¿no? Pero hay un texto que yo les coloqué aquí, que lo extraje de Verdross, La filosofía del derecho del mundo occidental, donde dice que precisamente en Hesíodo está el germen de la filosofía del derecho, porque el mundo está regido por leyes protegidas por los dioses. En la naturaleza no todo se somete a una misma orden. La ley de vía, o sea, la ley de la violencia, rige en la naturaleza irracional. Constituye la ley de la causalidad. Entre los hombres, en cambio, impera la ley de dique. Entre los hombres impera la ley de dique, o sea, la ley ético-jurídica de estar obligado, que debe ser obedecida, pero de hecho puede ser violada. Cuando los hombres se apartan de una vida conforme al nomos, o sea, la ley de dique, a la ley de la justicia, nomos es ley también, caen en el desorden de vía es la violencia, hundiéndose en la hibris, en la desmesura, en el exceso. Pertenece a la esencia del hombre vivir conforme al derecho, por lo tanto, este no se puede deducir del mandato de una voluntad arbitraria, sino de aquellas normas que reflejan el ser peculiar del hombre, el carácter del hombre, el ethos humano. La jurisprudencia y la legislación no son actos puros de voluntad, por tanto, los hombres que las realizan deben contemplar cada caso para resolverlo a la luz de dique. La diosa tiene su parte de verdad, cuya esencia es develar lo oculto y revelarlo. Las sentencias que no traducen a dique son solo apariencias jurídicas, ni auténticas ni verdaderas. Verdross, páginas 13-14. Bueno, luego de Hesíodo, fuimos nosotros a la tragedia griega. La tragedia griega dura apenas 80 años y es una revolución cultural, porque se crea un nuevo género literario, la tragedia, aparece el espectáculo, el teatro, y además aparece un nuevo tipo de héroe. Yo me he hablado acá de un personaje clave, que es el héroe, ¿no? Aparece en la tragedia un personaje clave, que es el héroe. El héroe épico, el héroe de los cantos épicos, los cantos narrativos, Ilíada, Odisea, era, por un lado, en Ilíada eran Aquiles y Héctor, que luchaban por la fama que iban a cantar los poemas, por Cleos. Es decir, Cleos es la fama que viene de los otros, la popularidad que viene, que en esa época se manifestaba en los aedos, en los poetas, que eran los transmisores a través de las notas de la aletheia, de la verdad. Es decir, si yo le dijese ahora que era un poeta, nadie te diría. Directamente, pero en esa época Marcel Detienne tiene un libro que se llama precisamente Los maestros de verdad de la Iglesia arcaica. Los poetas eran los intercesores de lo divino y de lo humano. En esta cuestión vamos a ver que precisamente esa fama ya cambia en la Odisea porque
Odiseo es el que tiene la metis, la inteligencia astuta. Ya no es el gran guerrero, el gran luchador, Aquiles el de los pies ligeros. Muy bien. Aquiles el de los pies ligeros, ni Héctor el domador de caballos, sino que sus epítetos son el polimetis, el de muchas mentes, el polimecanos, el de muchos arreglos, el polítropos, el de muchos lugares. ¿Se dan cuenta? O sea que nos encontramos con dos héroes completamente distintos. Y después vamos a ver que en el siglo V antes de Cristo, con la aparición de la tragedia, ese género, ese espectáculo, aparece también un nuevo tipo de héroe, el héroe trágico. El héroe trágico, que es el héroe problemático, el héroe conflictivo, el que tiene que elegir. Se produce el dilema trágico. Cuando leíamos a Agamenón tiene que elegir entre matar a su hija o matar a su ejército, porque si no tiene vientos favorables no puede llegar a Troya. Es decir, ahora las dos cosas tienen su carga y su cargo. Es decir, tienen que pagar por esto. Agamenón, al retornar de Troya, tiene que pagar por la masacre que hizo en Troya y también por el asesinato de su hija. Eso es lo que Jean-Paul Sartre va a decir, a recolectar después, en el siglo XX, cuando habla del dilema trágico. Es decir, cuando te dice Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a la libertad, Sartre, que leyó muy bien los griegos, dice, el hombre está condenado a elegir. Y él pone el ejemplo, muy francés y muy de la época, de un hombre que tiene que o ir a la guerra o cuidar a su madre que está muriendo. Es un dilema trágico, la elección trágica. De ahí el hombre está condenado a la libertad, el hombre está condenado a elegir. Entonces, en esta cuestión, que va a dar otra caracterización de lo trágico en el siglo XX, con Jean-Paul Sartre con esto y con Unamuno del sentimiento trágico de la vida, que es otra cuestión, el enfrentamiento con el siglo. Y otra visión tánica, católica, inteligente, pero al mismo tiempo se cuestiona. Don Miguel de Unamuno, que está listado en el patio ahí en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, el gran maestro, el gran Vasco. Yo comencé con una frase que él dijo también hoy, cuando dice, como decíamos ayer, precisamente Fray Luis de León, cuando la Inquisición lo había metido 3 o 4 años preso, vuelve y dice, como decíamos ayer, y Miguel de Unamuno, cuando Primo de Rivera lo mete, lo saca del rector, él vuelve también un tiempo después y dice, como decíamos ayer, hablando de todos los regímenes totalitarios que te prohíben la apertura, ¿no? Entonces, en esta cuestión, volviendo a donde estaba, vamos a ver que la tragedia griega va a manifestar siempre un enfrentamiento entre los distintos tipos de justicia. Y el mismo término al principio puede no significar lo mismo durante el trayecto del texto y al final. Nosotros habíamos leído primero Esquilo, hablamos de Esquilo, después hablamos de Sófocles y después hablamos de Eurípides. Esquilo, precisamente, cuando Aristófanes, el comediógrafo, baja al mundo del Hades en una de sus comedias y él tiene que elegir cuál es el mejor de los dos muertos, si Esquilo o Eurípides, lo elige a Esquilo porque Esquilo es el maestro, dice. Y realmente lo es, realmente lo es. De Esquilo comentamos en clase los persas, que marca algo que ninguno pudo hacer en ese momento, porque se había prohibido dar tragedias de temas contemporáneos. Y Esquilo, sin embargo, escribe los persas, pero ¿cómo lo hace? Se coloca desde la perspectiva del derrotado. No hay hibris, no hay exceso, no hay soberbia, quiero decir con esto, sino que Esquilo se coloca desde la perspectiva de aquel que ha sido vencido en la guerra por su hibris, por su orgullo. Piensen que lo cuenta el mismo Heródoto, que cuando Jerjes iba a la guerra, en un momento dado, con una tormenta, se le hunden un montón de barcos y él empieza con un látigo a saltar al mar por lo que los dioses le han hecho. Y en los persas vemos la imagen total del derrotado.
Después de Esquilo vimos la única trilogía que se conserva completa, que es una obra maestra, el Agamenón, las Coéforas y Euménides. En Agamenón vemos el retorno del vencedor de Troya, triunfante, y su mujer Clitemnestra, que ha tenido 10 años para planear cómo lo iba a matar. Es decir, él le había matado a su hija. Ella estaba muy conforme gobernando 10 años sola. Era lo que los psicoanalistas dirían hoy una mujer fálica. Y además tenía un amante que era primo de Agamenón, pero que estaba bárbaro. La verdad que estaba bastante bien colocada la pobre, ¿no? Entonces, pero volviendo a esto, fíjense que Esquilo es tan magnífico que comienza esa obra con el vigía esperando a su rey. Y dice que saben todo lo que pasa. Dice, no puedo hablar. Dice, un buey pesa sobre mi lengua. Difícil hablar cuando un buey pesa sobre tu lengua, ¿no? Pero bueno. Entonces, en esta cuestión, Clitemnestra termina asesinando a Agamenón. Pero ese crimen tiene que pagarse por el lazo de consanguinidad. Por un lado, Casandra, el botín de guerra, princesa troyana, va contenta. Ella profetiza su propia muerte, pero no le importa porque de esa manera no hay impunidad para Agamenón por toda la masacre que ha hecho en Troya. La tragedia termina con Clitemnestra reclamándole a los dioses cómo no gritaron cuando mataron a su hija Ifigenia. En las Coéforas vamos a ver, o sea, eso ya exige justicia, En las Coéforas vamos a ver la tumba de Agamenón ahí delante de todo. Fíjense la magnificencia para decir en una imagen todo. Estoy apurándome por el tiempo, porque quiero terminar con esta parte, disculpen, cualquier cosa me para. Entonces, aparece en las Coéforas la tumba de Agamenón. Hay alguien que tiene que pagar por ese crimen. ¿Y quién viene? El hijo que los mandaban a otra corte para que no se los matasen durante el tiempo que ellos no estaban, ¿no? Entonces viene Orestes con su amigo Pílades, ve el rulo de su hermana y la reconoce, y matan juntos, mata directamente Orestes, a Clitemnestra, su propia madre. Fíjense lo tremendo de esto, ¿no? Es decir, Orestes tiene que cumplir con la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Y entonces mata a su madre porque el mismo Dios se lo exige que cumpla con esa ley del talión, pero eso también lo tiene que pagar. Entonces, lo tiene que pagar. Entonces, en la tercera obra vemos a Orestes que ha matado a su madre y que está en el templo de Apolo, y él está todo ensangrentado de un lado, y del otro lado están las Eriñas, las diosas de la venganza, que aparecen cuando el hombre es más o menos que el hombre. Cuando el hombre es más que el hombre, cuando matan. Cuando el hombre es menos que el hombre, cuando comete incesto. Fíjense las pautas culturales que están detrás de esos mitos también, ¿no? Y ahí pasa algo extraordinario. Esquilo se da el lujo de colocar en una tragedia lo que estaba pasando en la polis, que es la instauración del juicio político. Es decir, ahí está el juicio Orestes, que sale empatado, y ahí interviene Atenea con lo que yo les había puesto todo, como diciendo que la justicia tiene que frenar una polis, si no, no se puede convivir, y hay que hacer que se cumpla. Es decir, esa intervención de la diosa está marcando que hay algo sagrado en toda la cuestión de la justicia, y que está por encima de los mismos hombres. Y después vemos que se puede decir que, si bien Orestes no es perdonado, en el juicio sale liberado. Lo que no sabemos pasa por adentro de Orestes. Fíjense que esta cuestión es maravillosa, porque en ese juicio político que se realiza en la colina de Ares, en el Areópago, o sea, en la colina del dios de la guerra, está hablando del enfrentamiento, que es todo juicio. Bueno, ahora estamos bastante... y en esta cuestión, que es bastante serio, yo me río también de las tragedias, porque yo, esta humanidad nuestra es tan precaria, y en esta cuestión vamos a ver que yo me acuerdo que durante años estaba fascinada con Esquilo, colocando la instauración del juicio político en medio de una tragedia. Dije, ¿cómo utiliza el arte para marcar algo que estaba magistralmente diciendo que acá se instaura el juicio en contraposición a la ley del talión? Pero después, por reiteradas lecturas, la misma obra me di cuenta
que Esquilo te dice que si no se cumple el juicio político, reaparece la ley del talión, reaparecen las eriñas, el ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre, lo cual tiene total vigencia. Si no se cumple, acuérdense de la película esta de Campanella, que vimos todo, el secreto de sus ojos. Es decir, el hombre que se venga, que ahí metieron una pata garrafal, la película era buenísima, bárbara, pero después al final se cumple la ley del talión. No hay ningún reclamo para que parezca la legalidad de un juicio, Es decir, el que ha llevado al asesino de su mujer y que lo tiene como un animal, Ricardo Darín se va a lo más campante del personaje y los otros también como si no hubiese pasado nada. Y ahí estamos de nuevo con la ley del talión. Es decir, es una película bárbara, pero tendría que haber sido salvada esa parte con otro registro, que se haga justicia. Si ustedes vieron ciertas películas, La Casa de los Espíritus, basada en el libro de Isabel Allende, donde se ve todo lo pasado durante la dictadura chilena. Es una obra bellísima, con unas actuaciones buenísimas y demás. Pero al final, ella está, como en lo que el viento se llevó, escribiendo una carta, como que acá no ha pasado nada. Y había pasado, lo hubiesen salvado con 2 palabritas, que se haga justicia. En todos los órdenes, acá no estoy hablando de un sector y de otro, estoy hablando de todo.